Bueno, hola. Hola. Eh, Empezamos con el primer conversatorio que va a inaugurar el Archivo Histórico de la provincia. Eh, Tenemos el agrado de invitarlos a este primer conversatorio virtual. Este se da en el marco del bicentenario de la creación de la República de Tucumán. Este conversatorio será transmitido a través de nuestras plataformas de redes sociales el día 28 de septiembre a las 10:30 horas. Este primer conversatorio, titulado Repensando la República de Tucumán 1820-1821, diálogos entre imágenes, documentos y efemérides, contará con la presencia especializada de el doctor Facundo Nani, investigador en historia, y el licenciado Sebastián Rosso, responsable del archivo del diario La Gaceta. Facundo Nani es licenciado en historia y doctor en ciencias sociales, como se mencionó, de la Universidad Nacional de Tucumán. Obtuvo becas de organismos como CONICET, la Universidad de Colonia, Alemania, y la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Tucumán y miembro del proyecto Más Ciencia del CIDEP, Ministerio de Educación. Escribió los libros Los tiempos del Congreso en 1816 e Historia de Tafí Viejo, colección Historias de los municipios, así como artículos de historia argentina en revistas especializadas nacionales e internacionales. Mediante la producción de artículos, conferencias y participaciones en ámbitos educativos, pretende articular dimensiones fundamentales de la educación como la investigación, la docencia y la divulgación, en el marco de las ciencias sociales y humanas. En cuanto a Sebastián Rosso, es artista visual, licenciado en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, especializado en pintura. Entre 2006 y 2017 se desempeñó como profesor de la Cátedra de Historia de Arte de la Escuela de Cine, Video y TV de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es editor del archivo del diario La Gaceta de Tucumán y como tal ha escrito artículos y participado en proyectos referidos a la historia de las imágenes en su provincia. Bueno, esta es la parte tediosa de la presentación y las cartas que se juegan en cada uno de los participantes. Y un poco la idea es contar un poco en el marco de este bicentenario. La idea es que este primer conversatorio abra una serie de encuentros es con los que el Archivo Histórico de la provincia busca acercar de alguna manera su acervo cultural y material al público, inaugurando en este mes particular de este pintoresco hecho histórico referido al bicentenario de la República de Tucumán. Por eso es que se convocó a estos investigadores para que cuenten un poco en qué consistió esta República de Tucumán, formada en 1820, que cuenten un poco lo que significó ese contexto histórico en el cual se enmarcó esta República de Tucumán. Sebastián, Facundo, Bueno, bienvenidos. hola, Muchas bienvenido. gracias. Bueno, A para ver, nosotros un gusto estar con vos, Miguel, y con el archivo. Un poco la nostalgia de no estar presente en el archivo, que tanto a mí como a Seba nos gusta mucho, incluso habíamos ido en conjunto a ser parte de esas investigaciones. Después ahondaremos en el detalle de qué significa estar en el archivo histórico de la provincia y qué cosas se encuentran, pero digo, uno puede conjurar un poco la nostalgia de no estar ahí, al menos participando, ¿no?, en actividades promovidas por ustedes. Y la verdad que la idea con Sebastián, después seguro tendrá la palabra el Seba, es, bueno, repensar. Hemos usado este verbo porque las efemérides son algo que hay que utilizarlo a favor, digamos, es decir, no para construir una historia necesariamente heroica o tradicionalista, tampoco para hacer una historia antiheroica, sino justamente para repensar. Nos parece un buen verbo porque volver a considerar, ¿no?, por qué la República, sin armar algo completamente concluyente, pero sí que ahonde en algún análisis y en un uso de imágenes y en un trabajo de archivo bueno, que hemos iniciado con Sebastián. Entonces, repensar era implicar, bueno, ¿por qué? Lo voy a empezar como un interrogante, después iremos contestando, pero los interrogantes a veces tienen más fuerza que las afirmaciones, ¿no? ¿Qué trató de hacer Bernabé un poco? ¿Por qué siempre lo remarcamos con Sebastián en esta publicación que hicimos como una especie de
infograma para la Gaceta, decir, bueno, ¿por qué una república? ¿Qué se entendía por república en la época? ¿Qué territorio tenía? ¿Qué estaba pensando Bernabé? ¿Hasta qué punto era una autonomía en tanto separación del resto de las provincias? ¿Y hasta qué punto tenía alguna especie de lazo con las hermanas? Y digo hermanas porque realmente se usaba esa metáfora de las hermanas encadenadas a esa misma suerte. ¿Qué estaba pasando? Y eso, fíjense que estoy siendo deliberadamente todavía ambiguo, ya empezaremos con las afirmaciones, pero ese acto de repensar con Sebastián, que ya habíamos iniciado otras investigaciones juntos en forma interdisciplinaria, nos parecía interesante. Bueno, a ver, pensemos, ¿qué símbolos había? ¿Qué alegorías? ¿Cuáles eran los hombres, mujeres? ¿Cuál era el pueblo que apoyaba a Bernabé? ¿Quién eran sus opositores? ¿Qué estaba pasando en la época? ¿Qué pasaba en Santiago del Estero? ¿Qué pasaba en Catamarca? Estábamos llenos de preguntas para nosotros, para nuestra inquietud, pero siempre con un ánimo de socializar y de someterla a debate, e incluso también a lo largo de esta serie de publicaciones logramos también relacionarnos con investigadores que admiramos, como por ejemplo la doctora Gabriela Teo Vallejo, que también nos ayudó a pensar el tema de la república. De hecho, se convirtió en otra nota que salió en la Gaceta, ¿no? ¿Qué entendían por república? ¿Qué tan moderna era la noción de república? ¿O qué tanto entroncaba en la tradición antigua jurídica española? Y ese tipo de diálogo con otros especialistas nos resultó rico. Así que, bueno, yo de mi parte, además de agradecer, empezar más que con afirmaciones, con esos interrogantes sinceros, con esas dudas con las que con Sebastián hemos encarado esta tarea en el marco de otros proyectos que llevamos a cabo con Sebastián. Así que eso, de mi parte, agradecer y decir, una buena forma de empezar es empezar con preguntas, con interrogantes, con pistas y con huellas de lo que uno intenta trazar. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver. En función de lo que cuenta Facundo, la verdad que nosotros hemos empezado bastante efeméride de la batalla de Tucumán. De hecho, creo que vos nos has visto, Miguel, trabajando, creo que ha sido a principios del año pasado. En el verano y a principios del año pasado nosotros nos empezamos juntando con Facundo justamente como amigos, preguntándonos en mesas de café sobre el interés de cada uno de nosotros. Yo tenía claro el interés de Facundo de su trabajo sobre fundamentalmente sobre la primera mitad del siglo XIX y el uso de la imprenta. Eso a mí me resultaba muy estimulante porque si bien se podría pensar que yo, porque vengo de la prensa, me interesa la imprenta, en realidad a mí lo que me interesaba mucho era mi extracción del diseño gráfico. A mí lo que me interesaba mucho era conocer la cuestión más bien material, ¿no? Material y mecánica de la imprenta. Entonces, por otro lado, creo que en ese acercamiento mío desde el mundo de las artes plásticas, en las artes plásticas la verdad que no estamos acostumbrados a teorizar, a escribir y mucho menos a investigar. Entonces, para mí, un lazo con Facundo, que es una persona formada en investigación histórica y mucho más, si se quiere, empática y conocedora de a dónde se encuentra este material, yo le he usado un poco de Virgilio, ¿no? De que él me lleve al archivo y él me explique cómo funciona ese archivo y cómo se leen documentos. Entonces, en eso ha sido muy útil para mí. Yo creo que, bueno, él por otro lado iba haciendo su trabajo de investigación, pero a lo que voy es que creo que se ha generado un nexo bien interesante entre dos aproximaciones a los documentos desde dos lugares distintos, pero que son sumamente complementarios. Y a partir de ahí, realmente con la efeméride puntual de la batalla de Tucumán, hace un tiempo es que, bueno, nos juntamos con Facundo y le propongo, como yo trabajo en el diario, trabajo en el archivo del diario, pero también publico en el diario, le planteo esto de que, bueno, vamos encauzando parte de ese interés general que teníamos por el siglo XIX y por las producciones materiales, documentales, Parece que se por en artículos, en una difusión del material
Y ahí, y sinceramente, yo primero he visto la efeméride como buen periodista, digamos, ¿no? Que lo primero que ve es, che, se viene tal fecha, ¿qué hacemos con eso? Pero inmediatamente después caigo en cuenta que gran parte del trabajo que hemos hecho con Facundo incluía material de 1820 y 1821. O sea, habíamos visto bastantes documentos, un poco medio aleatoriamente y medio a lo loco, que lo podíamos... Parece que se corta un poco la conexión, no sé si es mía o es problema de esta Seba. efeméride de la República Humana. Bueno, redondeando un poco, ¿me escuchás? Ahora Sí, te escuchamos, Seba. ¿Estamos? Ahí está, ahora sí, estamos. Bueno, redondeando de ese material que habíamos estado revisando, en los documentos lo que buscaba era algo que me refiera a la producción de imágenes. Y ahí Bertrés destaca como un personaje realmente, en un momento en el cual obviamente no hay ni artistas ni nada que se le parezca, pero este militar y funcionario de la República de Tucumán, nombrado en el cargo de agrimensor general de la provincia, termina produciendo imágenes puntuales y descriptivas y sumamente precisas, si vos querés, lo organiza visualmente al territorio. Entonces, para mí eso era llamativo desde los dos lugares, llamativo tanto desde el lugar de este productor de imágenes como desde el lugar de... perdón, pero me perdió porque la pantalla me empezó a hacer cosas raras. Sí, no, es que estoy compartiendo la pantalla para poder contarles un poco. Para mostrar quién es Bertrés, perfecto, perfecto. Y a partir de ese personaje, digamos, era cuando también te das cuenta, y ahí Facundo sopesaba mucho eso, le termina dando otra dimensión al proyecto de Bernabé Arao. O sea, el proyecto de Bernabé Arao deja de ser un proyecto simplemente de una especie de caudillo o tirano, ¿no?, que pretende una república, sino que empieza a ser un proyecto que tiene un sustento, no solamente un sustento técnico y científico importante, sino que se proyecta en el tiempo, se proyecta a futuro como un proceso de modernización, ¿no? Que excede totalmente a lo, como te digo, a lo militar y al golpe, ¿no? Y empieza a ser como un proyecto con un sustento racional y técnico que, a ver, yo no puedo hablar de historia con tanta autoridad, pero me parece que realmente hasta ese momento es llamativo lo que hace Bernabé. Volviendo al tema de las imágenes, es realmente los planos y las cosas que encontraron en esta investigación de Felipe Bertrés son realmente notables. Una por el grado de detalle que tienen algunas cosas utilizadas, realizadas por Bertrés. Me gustaría un poco que, si querés, Eva, me contés dónde dieron con por ahí estos documentos, estos planos de Felipe Bertrés que fueron disparadores en el caso en tu caso, que te da como un particular interés la cuestión de la imagen en el tema histórico, en el dato histórico. Bueno, puntualmente estas dos imágenes que estamos mostrando son imágenes que no están en el Archivo Histórico de la provincia. La de la izquierda, la más amarilla, es un plano que está en la Casa Histórica, en el Museo de la Casa Histórica. Y el de la derecha es uno que se ha perdido el original, pero que se lo ha publicado después en el álbum del centenario, entonces por una copia que hace a fin de siglo Correa, y gracias a esa copia es que lo tenemos acá, y de hecho es el plano más fascinante, ¿no? De todos modos, el archivo histórico lo que sí tiene, que es lo que yo sí he visto, lo hemos visto con Facundo, tiene una cantidad tremenda, realmente muy impresionante, deben ser por lo menos 15, 20 mapas de mensuras, de agrimensuras que hace, trabajos de agrimensuras que hace, tanto para dividir terreno en la propia ciudad, y que generalmente ahí trabaja con geometría pura, o sea, cuadrícula de geometría,
como hace relevamientos en el campo. Y cuando hace relevamientos en el campo, incluso tiene una cierta tensión, si vos querés, hacia el paisaje, ¿no? O sea, siempre en algún momento ese plano que está hecho para delimitar judicialmente tierra, o sea, no estamos jodiendo, ahí no estamos hablando de estética, sino que estamos hablando de propiedad, pero en algún momento Bertrés necesita dar referencia de edificio o de vegetación, de bosque o de montaña, y ahí sí o sí tiene una beta, podríamos decir, que no es objetiva, sino que es el estereotipo del bosque o de la montaña, por lo tanto estamos mucho más cerca de paisaje. Entonces ahí tenemos un híbrido muy interesante entre justicia y estética, si quieren. Claro. Qué interesante. Totalmente. Y sí, eso es otro de los planos. Y volviendo un poco al trabajo de archivo, bueno, estos son documentos que sí están en el archivo histórico de la provincia. Volviendo un poco al tema efemérides, Facundo, que también es un tema al cual vos estás muy abocado. Contanos un poco en qué consiste justamente trabajar en las efemérides, en el dato histórico y seguir investigando sobre ese dato histórico. Lejos de ser algo acabado y terminado, las efemérides se van, nosotros en el archivo trabajamos con efemérides y realmente es algo que se va trabajando todos los años y se puede seguir ampliando el campo. Bueno, yo sigo pensando que una buena manera, una buena estrategia entre otras, incluso muy adaptable a la pandemia, digamos, el uso de efemérides para entrarle a la historia del siglo XIX, a la historia del siglo XX, ¿por qué no? La noche de los bastones largos y otras, bueno, el 24 de marzo. Es decir, si bien el siglo XIX tiene una carga importante de efemérides y de feriados nacionales, con tan solo ver el calendario uno se da cuenta de la marca simbólica que tiene el siglo XIX por su asociación, digamos, con los orígenes a la vez históricos y míticos de la nación. Es decir, podés hacer historia del siglo XIX, podés hacer historia del siglo XX, podés hacer historia que integre a Argentina con los fenómenos mundiales. Me sigue pareciendo una buena estrategia en relación con tu acertada pregunta, y aún así rescato lo que dijimos con Sebastián, que la pregunta de uno, el interrogante es muy importante, y eso excede un poco el efeméride. De hecho, por si no quedó claro lo que dijo Sebastián, es muy interesante. Nosotros hemos empezado por Felipe Bertrés, o sea, hemos terminado empezando por un hombre clave en el bernabeísmo, antes de hacer, digamos, este trabajo para la Gaceta específicamente, porque las investigaciones son sostenidas en el tiempo, ¿no? De Sebastián Rosso lleva muchos años realmente estudiando la imagen y relacionando con la historia, y a la vez realmente le gusta y sabe del siglo XIX, y yo llevo también muchos años en el siglo XIX y en preguntas de este tipo, ¿no? No es que empecé a hacerlo en un día, y por supuesto tampoco en soledad, digamos, sino que lo hicimos asesorándonos y preguntándonos y dialogando con otros colegas. Pero redondeando un poco, la efeméride es un punto interesante justamente porque se abre una especie de limbo, algo aparece para repensar, aparece algo propicio y tiene que ver con algo, no me quiero poner muy antropológico, pero tiene que ver con la idea del ritual, con un pensamiento que es cíclico. Nosotros tenemos una idea lineal, o sea, tenemos alguna idea de que el tiempo va hacia adelante y todas estas cosas, que no es solo una idea, o sea, entre la percepción del tiempo y la dimensión física del tiempo, hay algo que nos tira hacia la linealidad, y hay otra cosa, digamos, recordemos si se quiere Mircea Eliade y a otros antropólogos, si me permiten la digresión, digamos, la dimensión también cíclica del tiempo, y un calendario es eso, es decir, si hoy es lunes, otra vez, hoy es lunes, es porque otra vez es lunes, y la semana pasada, hace 7 días, también hace lunes, y el lunes marca algo y organiza tu tiempo de una manera. Bueno, que vos digas, se cumplieron 200 años de la República de Tucumán, le permite, por ejemplo, al alumnado, por dar un ejemplo, a los estudiantes, no solamente de la dimensión educativa, porque estos son temas en general para la ciudadanía, pero le da un contexto favorable para repensar, porque pasa una especie de cosa también rara, vamos un poco a lo metafísico, a lo raro, en el sentido de que vos te sentís más cerca, cuando vos decís, estamos en el año 2020, y esto ocurrió en 1820, bueno, hay algo un poco extraño, digamos, que ocurre y que te dice, yo tengo ganas de pensar esto, es una buena ocasión para hacer balances. Esto que estoy diciendo, no quiero sonar muy raro, ni siquiera muy antropológico,
Pasa con todos los bicentenarios, y con esto termino la idea, es decir, ha pasado con el bicentenario de la Revolución de Mayo, o sea, con el 2010, ha pasado con el bicentenario de la Independencia, o sea, con el 2016, está pasando este año con el bicentenario del nacimiento de Belgrano y de la muerte, es decir, digo, con los 200 y con los 250 años, y entonces lo que termina pasando es que genera una ocasión favorable para repensar qué es lo que hemos querido hacer con Sebastián. Ni más ni menos que eso, el efeméride es una puerta de entrada no queríamos solamente hacer acontecimientos, por supuesto que hemos estudiado y hemos repasado, hemos dado a conocer los acontecimientos, pero queríamos ver puntos de vista para abordar. Y eso tenía que ver con qué lugar tenían los recursos técnicos, tal como lo dijo Sebastián, es decir, qué función tenía la tarea del agrimensor, la tarea militar, la tarea publicista, podemos meter un poco qué pasaba con el periodismo y con la imprenta, ese tipo de preguntas. Y en definitiva, ¿qué era la República de Tucumán? ¿Y cuáles fueron sus logros? ¿Y en qué cosas empezó a naufragar? Eran algunas de las preguntas con las que con Sebastián nos hicimos, aprovechando favorablemente la contingencia o la ocasión de las cifras redonditas, digamos, de los 200 años. Un poco eso. Volviendo al tema imprenta, que también es realmente apasionante, sobre todo en la historia de nuestra provincia por la imprenta de Belgrano y la imprenta militar del Ejército de Perú. De esa imprenta, ¿qué vestigios quedan de esa imprenta? Digamos, ¿qué significó esa imprenta, instalar esa imprenta acá en la provincia? Si eso fue el antecedente de un referente en el norte, llámese con los diarios que después salieron y que tuvieron gran tirada, como fue el diario El Orden u otros diarios de la época, si la imprenta de Belgrano fue significativa a la hora de gestar un horizonte en la provincia. Bueno, si te parece, Seba, voy yo cortito y después complementa vos porque es una pregunta linda para los dos. Empiezo yo a la pregunta y después le doy para el Seba. Sí, es como vos decís, Miguel, marca un antes y un después. La llegada en 1817 de esta imprenta volante, cuya réplica está hoy en la Casa Belgraniana. Esta imprenta tan fascinante para verla, incluso si la tenés ahí, Miguel, a mano, si no después la ponemos, realmente fascinante. Marca un antes y un después. Es una llegada que transforma. A ver, transforma, y como toda transformación hay que ponerla también en contexto y matizarla. Es decir, la imprenta significó que la gente dejaba de hacer escritura manuscrita, o sea, escritura a mano, por supuesto no. Hasta el día de hoy, para muchas tareas del mundo educativo y para muchos otros aspectos, seguimos usando la cultura del manuscrito. Convive la cultura de los manuscritos, del impreso, y por supuesto, de hace unos años, la cultura digital. En ese momento, la llegada de la imprenta no transforma ni erradica lo manuscrito. Por supuesto, continúan los papeles de gobierno, las cartas, las correspondencias, siendo en gran medida manuscritas, y tampoco reemplazan algo que a mí me ha interesado mucho en mis trabajos, que es la oralidad. Es decir, me refiero a los rumores, el chisme, todas las formas de vehiculizar la palabra, que de más está decir, continúan hasta el día de hoy. Pero sí genera una transformación notable en el espacio público, porque empiezan a aparecer estas bellezas que vos estás mostrando ahí, que en eso sí coincidimos con Sebastián Rosa, es algo que nos obsesiona a los dos, y es, bueno, esta belleza que modifica el paisaje urbano, el espacio público, porque empieza a aparecer, primero, periódicos. Es decir, en 1817, con la llegada de la imprenta, aparece primero un diario militar muy hermoso, que también lo hemos trabajado un poco con Sebastián, pero después el primer periódico más bien civil, que es el Tucumano Imparcial, en tiempo de Bernabé Araoz, empieza a inaugurarse en la provincia algo que te diría, por supuesto, en Buenos Aires ya estaba bastante expandido, porque nosotros tuvimos durante casi toda la primera mitad del siglo XIX una sola imprenta, y en Buenos Aires se tenían ya imprentas simultáneas. Pero lo que está pasando en Tucumán es una llegada bastante rápida, ¿no? Si uno compara con la llegada en Salta en la década del 20, 1824, y la llegada en provincias como Catamarca y Jujuy en la década del 50, es decir, 30 y pico años después, estamos marcando de algo a un punto interesante, una innovación muy aprovechada por Bernabé Araoz, muy aprovechada para su sistema publicístico, para su pedagogía política, para su forma de decir.
Y ahí fue muy importante otra persona que es Pedro Miguel Arauz, un sacerdote que fue el primer publicista de Bernabé Arauz, el primer hombre de palabra, de pluma. Y entonces en ese sentido, redondeando un poco y dando la palabra a Seba también que le gustan y sabe de estos temas, yo suscribo a esa afirmación un poco que vos decías, Miguel. Es muy transformadora la llegada de la imprenta, es muy, debe haberse un objeto muy novedoso de verlo y de ver sus resultados. Marca un antecedente que no era tan común en las provincias, llamémosles del interior, y transforma prácticas políticas y sociales sin desplazar las prácticas comunicativas basadas en la oralidad y sin erradicar, por supuesto, la amplia cultura del manuscrito que sigue durante todo el siglo XIX. Más o menos esas son algunas de las síntesis en un tema que es sumamente apasionante. Ahí está Pedro Miguel Arauz saludándonos. ¿Vos querés complementar, Seba? Bueno, sí, obviamente la presencia de una imprenta en Tucumán en 1817 es un suceso, ¿no? Es un suceso que no solamente es un suceso particularmente orientado a modificar las prácticas en el ejército, porque en realidad la imprenta viene a cumplir una función intraejército, digamos. O sea, vos lees el diario militar y se refiere a cuestiones militares, ya sea de instrucción militar o de noticias militares. Entonces, durante todo ese periodo, que es 1817 a 1819, que se va el ejército, cumple puntualmente esa función. Sin embargo, la imprenta se queda en Tucumán cuando se va el ejército. La verdad es que yo no sé por qué se queda, no sé en qué condiciones el ejército no se la lleva, y a partir de ahí empieza a cumplir una función civil. Podríamos decir civil, y podríamos decir puntualmente política, porque prácticamente todo el poder político la usa hasta que la imprenta se desarma. O sea, es una imprenta que forma parte de la administración política del ejecutivo de la provincia. Una de las cosas que contaba Facundo, para mí es llamativa de entrada, ¿no? Es llamativa no solamente esta función que viene a cumplir la imprenta, sino que también una de las preguntas que me hacía yo, y que tiene que ver con una de estas afirmaciones de Facundo de recién, es de que hay una cultura visual, que es siempre el punto a través del cual yo le entro a las cosas, a los documentos. Hay una cultura visual previa, y hablo de la, como verás, hablo de la parte visual puntual, ¿no? Y material del objeto. Hay una cultura visual previa, que es una cultura manuscrita, pero también hay una cultura visual previa, y es de que la gente tenía impresos en las casas. Y hay una cultura visual previa de impresos porque hay muchos de los diarios de Buenos Aires que llegaban a Tucumán y se leían en Tucumán, no porque llegaban por suscripción ni nada por el estilo. Facundo bien lo sabe y está en sus escritos, de que la lectura de los diarios y incluso esta oralidad de la información se daba en lugares públicos y se daba en grupos. O sea, uno se enteraba entre amigos, podríamos decir, o entre amigos o entre gente que tenía cerca. Lo leía, y lo leía no solo para sí, sino que lo leía para los que tenían la vuelta también a la información. A lo que voy es que hay una cultura visual dando vuelta, tanto de los manuscritos, de la letra escrita, tanto manuscrita como impresa. Y ahí, así como muy de a poco en este tema, a diferencia del tema de Bertré, mi interés por cómo se desarrolla una cultura visual va adquiriendo un nudo, digamos, particular. Y es perfecto. Había una cultura visual. Entre la élite de Tucumán no era desconocida la imprenta. O sea, manuscribía, pero no era desconocido leer impreso. Ahora, ¿qué es lo que no existía en Tucumán aparte de la máquina? Lo que no existía era el tipógrafo, el impresor, o sea, el que va a hacer posible de que funcione ese objeto y el que va a decidir qué tipografía y qué adorno y cómo va a estructurar la información. Y ahí tenemos un problema que no lo tenemos con Bertrés, porque ahí ya no tenemos el nombre tan claro de quién es ese impresor. Lo que llega a nosotros es como cuando abrís el diario de hoy, es la firma del redactor, muy posterior en el tiempo, de que un imprentero, un impresor, un técnico, un oficio tan secundario,
empieza a tener nombre. Y ahí ya empiezan estas elucubraciones sobre un tal Manuel de la Lama u otro tipo de intermediario, de oficio, ¿no? Que bueno, que es lo que obviamente, como vos decís, después llega el diario El Orden, mucho después, obviamente, a fin de siglo llega el diario El Orden, y ya te das cuenta que estos objetos impresos, ya con otras máquinas, ya tienen otro desarrollo, ya tenés otros intermediarios, tenés una cadena de producción y por lo tanto un staff de gente trabajando que es más diversa y hasta más clara en cada uno de sus oficios. En ese primer momento, en esa imprenta volante, una imprenta chiquitita, sin duda el que ha hecho de impresor tiene que haber sido un oficial del ejército. Casi te diría que es prácticamente, bueno, no hace falta que lo diga acá, lo hablamos infinitas veces con Facundo, y bueno, y es un clásico de la historiografía tucumana, de quien sea, de que el ejército es el que hace de acelerador de modernidad en Tucumán. Realmente el ejército es el que por necesidad interna y establecido en Tucumán hace que venga una cantidad de tecnología y una cantidad de oficios que antes no eran necesarios en Tucumán y que por la estancia del ejército ya empiezan a ser fundamentales. En la investigación que hicieron ustedes sobre el tema de la República de Tucumán, también hay un dato muy curioso que es entre cómo imaginó esta República Bernabé Araoz con un poder ejecutivo, una cámara y un poder judicial. Lo que me llamó la atención es incluso la creación de moneda, una moneda propia. Y los documentos que dan cuenta de esas monedas, y este personaje que aparece, que fue, tengo entendido, ustedes sabrán explicarlo mejor, de este personaje Pedro Benavides, que fue ni más ni menos que el que diseñó el sello también del Congreso de 1816. O sea, estos datos curiosos que tiene la República de Tucumán me parecen muy buenos, muy entretenidos para traerlos, digamos, y contarle un poco a la gente de este personaje, de estas monedas, y de lo que fue, digamos, hizo una moneda de una república que duró menos de un año y creó el sello. O sea, me parece que la historia le debe un poco más a Pedro Benavides, que sería bueno que nos cuenten un poco. Yo hago una intervención cortita y después le dejo al Seba. Y además en un rato ya estoy quizá en mi parte final de mi contribución por nivel tiempo. Es muy interesante lo que vos preguntabas, Miguel, porque una república tan efímera, esto también nos marcó mucho con el Seba, no solo en esta contribución a la Gaceta, sino en general en el proyecto que estamos llevando a cabo, es tan corta, tan breve. Por supuesto, Bernabé Araoz quería que siga, era un proyecto para quedarse, pero sin embargo, en tanto república duró como un año, y fue muy pomposa. Es decir, esto, como vos decís, Miguel, lo primero que llama la atención, y vos estás mostrando algunas imágenes, escudo propio, moneda propia, símbolo, como decíamos, esto es mérito de Seba. Sebastián me decía, el único se lo puede presentar, sería una manera de decirlo, pero va con los acontecimientos, es el único presidente que tuvo Tucumán. O sea, el cargo de él, a través de la Constitución, porque de vuelta, uso de la imprenta, está bien, la había traído Belgrano, pero el primero que la usa de un punto de vista civil o político. O sea, aparece la imprenta, la legislatura empieza a aparecer. Escudo, primera Constitución, o sea, son muchos elementos de innovación, de creación. Y mira que nuestro interés con Sebastián genuinamente no era la heroización. No sé si, o sea, no específicamente era la heroización. Después puede ser que Bernabé en algún momento de la historia de Tucumán se convierta en una efeméride más fuerte, el 24 de septiembre. Puede ser pertinente, no es que tampoco íbamos a la anti-heroización. Pero las preguntas que nos hacíamos con Sebastián tienen que ver también con eso. Mirá lo pomposo del escudo tucumano, de las monedas. Pero también hacíamos algunas advertencias, además de la figura de Pedro Benavides, que ya diré alguna cosita. Las advertencias también iban en cuestión de que no ubiquemos a Tucumán como la única cosa que existía en el momento. Es decir, también en nuestro trabajo con Sebastián hemos tratado de visualizar que en Entre Ríos estaba apareciendo en el mismo momento una república de Entre Ríos.
lo decimos también en esto que hemos publicado en la Gaceta, hemos marcado cómo casi después de 1820, porque 1820 para sintetizarlo es como una caída del poder central, ¿no? Se cae el Congreso que antes había sesionado en Tucumán y que estaba sesionando en Buenos Aires cae estrepitosamente, Buenos Aires se pelea con las tropas, digamos, federales del litoral, bueno, todo ese contexto que lo hemos explicado, no quiero ahondarlo porque la gente lo puede buscar a eso, al material que hemos hecho, pero el contexto es dramático y no solo Tucumán inicia esa autonomía, sino así también otros espacios soberanos, y en esos otros espacios soberanos también aparecen escudos, caudillos y un lenguaje un poco propio, es decir, no es que Tucumán hace algo muy diferente a otros espacios, y el ejemplo de la República de Entre Ríos es casi un espejo. Pero sí es muy interesante el ejemplo de Bernabé Araoz, sí es muy importante volver a la figura de, no solo de él a nivel biográfico, sino a toda la época, y para cerrar mi intervención, el Benavides, este maravilloso, hace un escudo, que qué pena que yo no te pasé la imagen, Miguel, pero es el escudo este que él postula, él propone para el Congreso de Tucumán, un escudo que tiene una montaña, tiene una simbología como incaica, es maravilloso el escudo, y son personajes fascinantes. De vuelta un poco lo que explicaba Seba, y ahí un poco le doy la palabra, ¿no? El especialista, el que tiene un saber técnico, ¿no? Benavides, sin conocer yo muchísimo más, ¿no? No es que yo lo he seguido tanto, pero la persona que tiene un saber técnico, un saber hacer, un savoir-faire, si nos hacemos los franceses, que permite ser capitalizado por los poderes públicos. Necesitas a alguien que sepa ese trabajo tan importante para construir tu aparato simbólico, digamos. Y eso a mí y a Sebastián nos interesó mucho, ¿no? Así que, bueno, esa es mi intervención sobre el asunto, ¿no? De los símbolos. Bueno, retomando un poco, sí, la verdad es que Pedro Benavides es otro de estos personajes que llega justamente en el contexto de lo que es la Guerra de la Independencia. Puntualmente Benavides, a diferencia de Bertrés o del que suponemos el impresor, no llega de la mano del ejército, pero sí llega de la mano de las acciones de la guerra. O sea, entre tanta invasión a territorios, idas y vueltas, retrocesos, avances y retrocesos, Pedro Benavides es talla mayor uno de los tallas mayores, ¿no? Que tenía la Casa de la Moneda de Potosí, que era importantísima para todo el espacio sudamericano, digamos, y para España. Y uno de los tallas mayor, uno de los pocos que tengo entendido que no huye en la primera invasión, en la invasión de Castelli, de la primera campaña del Ejército del Norte, es Benavides. Y Benavides es un poco el que acompaña al movimiento revolucionario. Y cuando después Goyeneche baja, ¿no? Y Tristán bajan justamente a lo que va a terminar siendo la batalla de Tucumán, Benavides tiene que retroceder con el ejército, porque el tipo había tomado partido por la parte equivocada, digamos, en el momento en que se invade el Perú, lo que es el Alto Perú. Y de ahí que Benavides se queda en Tucumán, y de ahí que Benavides participa y organiza y arma este escudo del Congreso. Tengo entendido que Benavides incluso en un momento se va a Buenos Aires y vuelve, pero es un tipo que viene huyendo con toda su familia, uno de los tantos como hechos de guerra, podríamos decir, que son muchísimos. En Tucumán se llena de salteños en un momento, salteños huyendo de las continuas invasiones que sufría Salta. Entonces Tucumán se moviliza muchísimo, y esa movilización tucumana, tanto como decíamos de saberes, de instrumentos y social, la termina potenciando. No puedo afirmar yo de que a partir de esto Tucumán realmente se modernice, pero están casi todas las cartas puestas, ¿no? Para que veas cuán efervescente ha sido todos esos 10, 15 años a partir de 1810, ¿no? O sea, son fundamentales y hacen que Tucumán disponga de saberes y de oficios que de otra manera no los hubiera tenido. Uno de esos es justamente Benavides. Sí, bueno, que lo mencionaste hace un rato, Lamas también, creo que era salteño, ¿verdad? Mirá, sí. Claro. Lo último, ya para cerrar, así nos vamos despidiendo de este hermoso conversatorio, me gustaría un poco que cierren con lo que significó para ustedes la experiencia. Sebastián viene de un archivo privado, es el archivo del diario La Gaceta,
y Facundo está muy familiarizado con lo que es un archivo público, el archivo histórico de la provincia. Un poco lo que quería era que cuenten lo que es venir del oficio ese de periodista y de archivo, en el caso del diario La Gaceta, archivo privado, y lo que es la investigación que viene de la academia y de investigar, indagar en esos archivos públicos, que calculo que no, digamos, tuviste la oportunidad, Facundo, de conocer otros archivos, no solo el archivo histórico de la provincia, sino poder investigar en otros archivos, tanto públicos como privados. Entonces, un poco lo que quería era que cuenten lo que es articular esos dos archivos que se pueden presentar y que están abiertos a la sociedad de diferentes maneras, ¿sí? Pero un poco que cuenten la experiencia de lo que significó trabajar con ambos archivos. En el caso de Sebastián, por ahí nos podría contar un poco de lo que es el archivo fotográfico. La Gaceta tiene uno de los archivos fotográficos más grandes del norte, me parece. Que Sebastián me corrija cualquier cosa, pero me gustaría un poco que cuenten esa experiencia de lo público y lo privado en materia archivística. Te cedo la palabra, Seba, si te parece. Bueno, Seba, bueno, ok, bueno. Bueno, Miguel, ya nosotros justamente creo que nos conocimos articulando esta relación entre público y privado. Creo que esto es el mejor ejemplo de lo que es, por lo menos desde la gestión interna, la necesidad que hay y la solidaridad que hay entre el trabajo de archivo. Solidaridad fundamentalmente de conocimientos, solidaridad de herramientas y solidaridad de contenidos, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales que pasa cuando uno hace una investigación o se interesa por parte de la historia, es justamente una de las primeras cosas que saltan en una investigación es la necesidad de complementar varios archivos, ¿no? O sea, creo que una buena investigación nunca se termina, a no ser que sea una investigación puntual sobre el material de un archivo. Creo que si una investigación es temática, fundamentalmente, sí o sí estás obligado a complementar fuentes documentales, ¿no? Y espacios documentales, como son los archivos. En el caso de la Gaceta, puntualmente, nosotros, bueno, más allá de que somos un archivo privado, somos el archivo de una empresa periodística, nosotros lo que sí tenemos una enorme y gran diferencia, no solamente por el manejo público y privado y por nuestra responsabilidad también, que es muy diferente, sino que nosotros en los contenidos tenemos material absolutamente diferenciado, complementario, pero diferenciado de lo que pueden tener los archivos públicos, porque nosotros no guardamos, o al menos la parte que yo edito del archivo, no tenemos y no guardamos material de esa especie como de producción administrativa. Nosotros no tenemos lo administrativo del diario. Nosotros lo que guardamos como archivo es material que históricamente hemos estipulado que va a ser de necesidad para el interés general y para lo informativo, lo histórico e informativo de la historia de Tucumán, de lo que ocurre en Tucumán. Nosotros, de hecho, archivamos todos los días lo que produce el diario, pero durante mucho tiempo, y esto ha sido un proyecto de Ramón León y Pinto a fines de los 60, el archivo tenía que cumplir una función que de hecho ya venía cumpliéndola, pero él la sistematizó, tenía que cumplir una función como si fuera de una enciclopedia. O sea, nosotros teníamos que guardar material que enriquezca las producciones periodísticas del diario, que los periodistas puedan consultar el archivo y enriquecer por las referencias las notas que se escribían. Eso ha hecho que el archivo de la Gaceta sea muy interesante, porque nosotros tenemos el material que se produjo en la Gaceta, tanto escrito como fotográfico, y el material que nos parecía que era interesante para las producciones periodísticas, pero cuyo origen es otros medios o otros libros, o incluso fuentes oficiales que nos llegaban como boletines oficiales, informes oficiales sobre tal o cual tema que llegaban por pedido del periodístico y terminaban quedando guardados en el archivo de la Gaceta. Eso hace que
sea un archivo más que interesante. De todos modos, en el tema este que hemos encarado con Facundo, obviamente se ven las limitaciones de lo que es ese archivo. Nosotros no podemos guardar todo lo nuestro y todo lo que puede llegar, potencialmente pueden llegar a contener los archivos, ya sea de otros medios o los archivos oficiales, los archivos estatales. Entonces, sí o sí, para la investigación que estamos haciendo del siglo XIX, más allá de que el diario La Gaceta no es del siglo XIX, teníamos que ir al archivo de la provincia. Entonces ha sido muy importante para nosotros, pero muy importante, y yo como lo decía al principio, para mí ha sido muy importante no solamente el archivo histórico de la provincia, sino que ha sido muy importante los intermediarios que yo tenía en el archivo. Y esos intermediarios han sido, primero, Facundo, que generosamente se ofreció a ayudarme a investigar mi locura, digamos, de ver 3 y qué es lo que pasa con las imágenes del siglo XIX, sino que también ha sido importante un par de herramientas que ustedes disponen y que me parecen fundamentales y que hacen al trabajo interno del archivo. Nosotros en el diario lo hacemos y creo que ustedes lo van haciendo, y esas herramientas son muy importantes, porque cuando yo llego la primera vez con Facundo a ver y quiero ver mapas, Facundo me dice, hay un cuaderno manuscrito que tiene más o menos todas, casi todas, no sé, pero tiene más o menos catalogadas a dónde hay planos en el siglo XIX, o sea, en qué fojas, ¿no? Y puntualmente en qué documentos hay planos del siglo XIX. Bueno, esas herramientas que no tienen que ver con otra cosa que no sea culillar, como se dice, o sea, investigar y todo el tiempo estar reinvestigando, reflotando, armando catálogos, ¿no? Yo creo que el archivo es un laburo de locos, porque en realidad creo que es siempre tratar de buscar una forma diferente de organizar algo que ya está organizado. Pero vos lo tenés que rever, porque siempre tenés que pensar que la organización que tiene no da cuenta de todo lo que realmente tiene. La única manera es meterte de nuevo en los documentos, ¿no? Y meterte de nuevo en los documentos es pensar qué otra forma de acceso, de interés puede tener. Bueno, el punto es que ese tipo de herramientas, como las que tiene el archivo histórico, y que parecía una especie de cuaderno ahí medio mal trazado, tirado al costado, terminó siendo más que importante, ¿no? Para el trabajo que hemos hecho. Bueno, eso es lo que tengo un poco para decir, mucho más no sobre el tema de archivo, creo que es un interés. Muy bueno, Seba, y si me permite, Miguel, también cortito, porque me gustó también lo de Seba, un par de palabras que dijo Sebastián, complemento, diálogo. Eso nos pasó primero a mí con Sebastián, que nos seguirá pasando porque estamos entusiasmados con algunas líneas de investigación, es decir, de formaciones un poco distintas, pero con muchos puntos en común, ver qué pasa. Bueno, el documento, pero también la imagen, o sea, lo escrito, pero también lo que se ve, lo manuscrito, pero también lo impreso, la dimensión estética, pero también la dimensión práctica y así, ¿no? Eso nos enriquece a nosotros. Y eso diálogo, eso implica dialogar, ¿no? Y si vos dialogás con alguien que trae algo un poco distinto, mejor, ¿no? Y eso pasa con la institución, un poco lo que explicó Sebastián. Si vos lo ponés al archivo de la Gaceta a dialogar con el archivo histórico de la provincia, olvídate de Sebastián y Facundo, cualquier otro investigador, porque acá es mucha la gente que está sumando, que tiene trayectorias increíbles, y mucha la gente que dejó su obra, o sea, que no está viva, pero que dejó una obra muy valiosa como historiador, como historiadora. Entonces, ese diálogo, digamos, vos ponés a dialogar el archivo histórico de la provincia, no sé, la universidad, el Museo Casi Histórico de la Independencia, el archivo de la Gaceta, qué sé yo, el Centro Rouget, la UNTA, y lo pones a dialogar y algo puede surgir. Doy un único ejemplo en esa dirección. Otra oportunidad en la que yo me encontré con Sebastián y pude, bueno, interactuar es cuando hicimos los libros de los municipios, la doble colección del Bicentenario, de vuelta a la efeméride. Doy un ejemplo que es distinto a lo que nos ocupa hoy, pero creo que termina encajando en esto que dice Sebastián. Es decir, repito para que se entienda, cuando hicimos los 19 libros, uno por cada uno de los municipios tucumanos, más una colección temática de Tucumán, en la cual participaron más de 60 investigadores e investigadoras tucumanas, estuvo el archivo de la Gaceta, y vos te debes acordar, Miguel, el archivo de la Gaceta como un pivot fundamental, es decir, ahí íbamos a buscar muchísimo material que después resultó en libros muy valiosos para la historia de Tucumán y para la historia argentina. Sí, y después coincidió además, Sebastián se debe acordar, porque nosotros sí, justamente hablando de ese diálogo entre el archivo de la Gaceta y el archivo histórico, hicimos un acuerdo para digitalizar unos microfilms del diario El Orden,
y que coincidió justamente en el tiempo con el trabajo que estaban haciendo de los libros de los municipios. Así que sí, me consta que estaban todos los chicos investigando en el diario La Gaceta, mientras nosotros pasábamos esos microfilms con Sebastián para poder tener una copia, ambos archivos, de un diario, un antecedente periodístico inmediato a lo que fue el diario La Gaceta, como fue el diario El Orden del siglo XIX. Sí, sí, coincido con ustedes con que es necesario a veces hacer dialogar instituciones más allá de los agentes, ¿sí? Así Bueno, es. si les parece, nos vamos despidiendo. No sé si quieren agregar algo más. Sebastián, Facundo. No, yo muy agradecido y contento de esta experiencia. Agradecido con los dos, con Miguel, con Sebastián y con las instituciones que hay detrás. Bueno, ya cuando reabra el archivo volveremos a tener encuentros presenciales ahí en nuestra sala, posiblemente con ciclos de conferencia y actividades que veníamos realizando pre-pandemia. Así que les agradezco muchísimo. Seguramente van a ser convocados en otra oportunidad para otro tipo de conversatorio. Así que les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo la predisposición y la buena onda. Chao. Muchas gracias, Miguel. Chao, chao.